falta... Igual no hace falta micrófono. La molinera. Hay que tenerlo todo preparado. Y luego no hace falta, no se pone. Bueno, no sé si habrá falta. Creo que sí. De la casa máquina. Una pequeña... La torrecilla. Yo tengo la... La torrecilla nomás. Estamos a la torrecilla no, oiga. Yo ahí yo... Pero si venía ahí, si estaba ahí. Bueno, tiene que ser aquí, ¿eh? ¿Qué tal, bebís? Aquí en la sombra un poco. Sí, ya te veo. Tú también, ¿no? Sí. Buah. Mira que yo, míralo allí. Ay, madre, pero Espera, no te muevas de Javi. No, subíamos por este camino para arriba, que bajábamos más ahí una línea. Coño, y todo para arriba. No, pero... Mira, pues muerto también. Ahí está. Nervioso. Mira, estamos todos atrás, pero bueno. Ellos más que yo, págales yo. Tenemos que vivir bajo por aquí ya. Claro, hombre, ya lo sé, cómo estaba esto. Que vi cuando yo también empezando, lo que vi. Y yo aquellos letras, no les hubiese Una cosa ayer. y no lo vamos a poner, pondremos lo que Me acuerdo bien de aquello. No creo. Y las gritas, si vinimos ahí, dime que a dónde vaya, y dice que era donde la estación del tren. Si venía para ahí para abajo, no, si venían andando, vinieron en tren. Anda, yo llamar a todo este. Yo ya no intenté llamar a la vecina, yo llamaré desde casa. Yo tengo el número de ella. Habrá línea aquí. Voy a buscar el número y a mí no sé, o no me dejó por lo que fuera, yo qué sé. Yo mañana temprano muerto frío. Puso la caldo, metióme para adentro. Todo el mundo habla bien, un fenómeno. Todo el mundo habla bien. Un fenómeno. 3 años. Que te quiero mucho. Osito mío. Yo a ti también. ¿Oíste? Pero vengo aquí. Casi todas las... ¿Quédate casa por aquí? No, tengo de la mujer aquí arriba en la casona. Ah, ¿casaste aquí? Sí, se me allá arriba en la casona. Soy de la nueva casona en la casona. Bueno, en este valle que hace muchas veces. Sí, Valle yo. Bueno, Pepín, pues no sé, yo me imagino que después de tantos años, de tantos años distantes, me imagino que veces que pensaste en tu madre, tu abuela y tu madre. Hoy, ¿esto qué significa para ti y para la familia? No lo puedes hablar. Bueno, no se lo ves. Hablar no sé. Pero bueno, Mientras no hable... pero bueno, me imagino que muy orgulloso, ¿no? De San Juan, para recordar a Rosalía también, cuéntanos tú que estás de tratar con muchos casos de memoria histórica, ¿qué es lo que para ti tiene de especial este caso de Rosalía? En especial, ya que, bueno, pues yo antes de nada decirte que cuando me encargan de hacer algo de esto, un homenaje o algo, pues, por un papá me de la historia de ella y igual que Sandra, porque la usaron de cebo para tener a una auxiliada. Yo aquí desangrada, había un montón de vecinos que querían ir a socorrerla, pero claro, la Guardia Civil no nos dejaba, porque las quería que vinieran los jugados para tener al rancho. Y no se descubrió quién fue. ¿Qué más está? Cae igual. No sabía. Ayer. En este día tan señalado para ellos. Deciros que es un inmenso honor para mí el que se haya confiado para organizar este homenaje y elaborar este monolito que espero que sea del agrado de todos vosotros. Poco, mejor dicho, nada, puedo contar de esta bella mujer asesinada aquí mismo, detrás, que no se haya contado.
los libros y el anecdotario de tantísimas personas aún vivas y que están aquí presentes le dieron luz a este cruel asesinato el fatídico jueves 8 de noviembre de 1951. Como estamos aquí bajo este sol tan abrasador, no me voy a extender más, solamente reiterarme en daros a todos las gracias y con vuestra presencia veo inmensamente pagado el trabajo que se realizó aquí, un poco a la carrera. Sin más preámbulos, le cedo la palabra y le doy las felicidades por el día de hoy a don Juan Cigarría Álvarez, presidente de la Federación Asturiana de Memoria y República. Bueno, buenos días, bienvenidos compañeros y compañeras a este acto de homenaje a Rosalía Zafi, a Rosalía González, a Zapico González, y además por extensión creo que deberíamos de hacer también el homenaje a Ramonzón, a Tino, a Miguel, a Ramonita, a Maruja y también a Pepín que anda por ahí. Hoy homenajeamos a Rosalía, niña de la guerra, exiliada, republicana, enlace de la guerrilla, mujer, madre, compañera, que fue asesinada, como decía Javier, en el año 51 por la Guardia Civil, por el fascismo. Y resulta triste que han tenido que pasar 67 años, para que hoy vengamos aquí a rescatar a Rosalía del olvido. No del olvido de su familia, que siempre la han tenido adentro, sino del olvido del pueblo de Langreo, del pueblo asturiano y del pueblo español. Un olvido que primero impuso el franquismo y después impuso el régimen del 78. La actual democracia nunca ha querido solucionar la problemática con las víctimas del franquismo. La realidad es que hoy todos estos montes en los que estamos están llenos de compañeros y compañeras asesinadas por el fascismo y represaliados. Y el Estado español sigue sin hacer caso a sus obligaciones. Los derechos de las víctimas del franquismo hoy, en 2018, son los mismos que tenía en el franquismo. Y es muy fácil resumirlo, ninguno. Acabáis de leer estos días que Naciones Unidas da 90 días otra vez al Estado español para que cumpla sus obligaciones. Buenas para las víctimas. Rosalía y tantos compañeros y compañeras son esos innombrables que todos recordamos que en nuestras casas no se hablaba de ellos, por miedo primero y después porque era mejor dejarlos en el olvido. Y la única razón que había para imponer ese silencio que nos impusieron a todos, era porque fueron y son un ejemplo de lucha, de entrega y de compromiso. De lucha por aquella república por la que peleaban y por aquella república por la que peleamos. Y eso es el peligro de la gente como Rosalía, de Ramonzón, de toda esta gente que dieron su vida, esos hombres y mujeres, que dieron su vida precisamente por la Segunda República, por la libertad, por la fraternidad y por la justicia social. Y por eso es tan importante la recuperación de la memoria histórica. Por eso es tan peligrosa, primero para el franquismo y después para el régimen de hoy. Porque son un ejemplo para todos nosotros. Porque han querido borrar nuestra historia, construyendo la suya. Porque eso de no hay que reabrir heridas, porque el pasado ya pasó. Pero ellos sí construyeron su relato, y es el relato que hoy vivimos todavía. Y por eso tienen que pasar 67 años para que hoy estemos recordando aquí a Rosalía y homenajeándola. Como si fuera una vil criminal, cuando en realidad lo que fue es una heroína de la democracia. Sí, perdón. Y es evidente para todos que no podemos construir un futuro sin recordar el pasado y sin recuperar el pasado. Y recuperar la memoria significa, sin más, devolver la democracia, la libertad a las generaciones venideras. Tenemos que obligar, y aprovecho que hay aquí bastantes políticos, tenemos que obligarles al mundo político a recuperar su conexión con las formas de vida éticas, donde la solidaridad y la justicia social sea lo primordial. Y en ese sentido, la memoria histórica juega un papel fundamental. Esta semana, con el nuevo cambio de gobierno, estamos hartos ya de escuchar que si Franco van a sacarlo del Valle de los Caídos o lo van a sacar de no sé dónde. La verdad es que nos da igual, que es muy fácil, que vayan, que abran la fosa de Franco, que lo metan en un saco de basura y se lo den a la familia, que es lo que tienen que hacer. Lo que no dicen tristemente es qué van a hacer con los miles de víctimas republicanas que están metidas en el Valle de los Caídos.
¿Dónde está el juzgado? ¿Dónde está el Ministerio de Justicia? ¿Dónde están las administraciones para dar soluciones a todos esos miles de familias que están esperando que el Estado español dé cumplimiento a sus obligaciones? Ahora mismo, en Asturias también estamos en pleno debate con la Ley de Memoria Histórica asturiana. Como también veo alguna diputada por aquí, bienvenida, aprovechamos para hacer un llamamiento para precisamente que sea el Parlamento asturiano el que por primera vez, que parece que hay buena sintonía, el Principado en la medida de sus competencias dé cumplido cumplimiento a sus obligaciones con las víctimas. De momento parece que las cosas van bien, pero ya sabéis que a veces las cosas de la política van por otros derroteros. Hoy estamos aquí también, y permitidme recordaros que por ahí para abajo está una multinacional llamada Duro Felguera, que se enriqueció gracias a los presos del franquismo, al trabajo esclavo. Todavía hoy, en pleno 2018, ni siquiera han tenido la dignidad de pedir perdón. Ya no hablo de reparación siquiera, de pedir perdón. En una empresa pública como UNOSA, con de Carbones Asturianos, también usó trabajo esclavo. No cuesta nada que UNOSA mañana por la mañana se levante y diga vamos a poner una placa en el Pozo Fondón de homenaje a estas víctimas. No cuesta nada. Lo único que cuesta allí es voluntad política y ganas de hacerles cosas bien. No os voy a recordar también que va 4 años el gobierno del Principado se negó a reconocer a los guerrilleros asturianos. Por primera vez en la historia de la democracia asturiana, el Principado de Asturias dejó desierta la medalla de oro a los guerrilleros asturianos, que todavía afortunadamente quedaba alguno vivo. Se quedó desierta. Sin embargo, no tenemos ningún problema en dar medallas de oro a los Masabeu, a los Cosmen y a toda esa gente. Ellos sí construyen su historia, como os decía antes. Por eso os digo que este acto de hoy no es solo un acto de recuerdo, de nostalgia a Rosalía y a los suyos. También es un acto de futuro, indudablemente. Sin duda, nuestro mejor homenaje es continuar con el camino que Rosalía, que Ramonzón, que tantos y tantos compañeros y compañeras emprendieron. Ese camino revolucionario de rebeldía que nos sirve además hoy, precisamente, como ejemplo de la unidad de lucha. Porque los luchadores por otro mundo posible, muchos de los que estáis aquí, tenemos junto a la fuerza de nuestros argumentos, esa otra fuerza que decía el poeta del viento que traen nuestros muertos. Así pues, y para acabar, solo quiero dar las gracias a Rosalía, a toda su familia, a la familia Zapico, a todas las mujeres, sobre todo, que no solo fueron enlaces, que participaron en la construcción de este mundo mejor, sino que además luego sacaron a todas las familias adelante. Esa doble represión como mujeres y como republicanas, que creo que hoy es fundamental también que reivindiquemos desde aquí. Así que nada más, gracias Rosalía, gracias Pepín, gracias a todos por enseñarnos que la lucha y el camino, viva la República, viva la libertad y viva el socialismo. Bueno, tenemos entre nosotros a una persona que he capricho que venga cada vez que yo organizo algo porque estoy enamorado de su dialéctica y de su sabiduría. El señor don Ramón García Piñeiro, de Sotrondio, profesor del Instituto Navia y recientemente galardonado con el premio 13 Rosas Asturias. Un aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias. Supe de la muerte de Rosalía, poco más o menos, a mediados de los años 80. En aquella época tuve el impagable placer de conocer a Samuel el Cabrito, Samuel el de la Mosquitera, cuya hermana, Maruja, fue esposa de Marcelino Fernández el Marico. Nada más que le hice la primera pregunta a Samuel sobre si él conocía hechos represivos en el Valle de la Nueva, fue capaz de enumerármelos todos de memoria, comenzando por 1937 y terminando en 1951 y especificando protagonistas, lugares, personas, víctimas y circunstancias. En aquella época de los años 80 todavía no se había inventado este concepto tan contradictorio de la memoria histórica, pero sin duda Samuel era en ese aspecto un adelantado a su tiempo, porque para él su vida consistía en dos cosas. La primera, recordarlo y no olvidárselo, y la segunda era contárselo
a personas que, como yo, les preguntábamos por las víctimas del franquismo. Fue así como me enteré de en qué circunstancias falleció Rosalía. Me gustaría hacer dos reflexiones que creo que no son baladís, y son las siguientes. La primera es si no nos sorprende que nos encontremos precisamente aquí donde estamos, que no dejamos de estar en un valle perdido entre una tupida vegetación, como podemos ver, en un lugar pues casi podríamos considerar hasta remoto de la intrincada geografía asturiana. Y digo esto, que no es una casualidad, que no es un hecho baladí, porque al terminar la guerra civil en Asturias se va a dar la circunstancia de que la esperanza de un cambio de régimen, de que acabar con un sistema político que va a recurrir sistemáticamente a el terrorismo de Estado para perpetuarse, no va a residir en esas burguesías liberales de las grandes ciudades, ni siquiera en las grandes concentraciones urbanas, ni siquiera en ese gran proletariado industrial que protagonizó otras gestas. Se va a dar la circunstancia de que la esperanza de un cambio político, de que se terminara el régimen, dependía de lo que estaban haciendo una serie de personas casi perdidas, casi aisladas, casi anónimas, pues por estos pequeños pueblos, aldeas y caseríos de los valles mineros asturianos. Este es un hecho, para mí, de una singular relevancia que podemos establecer de una forma absolutamente rotunda. Durante los años 40 y 50, los verdaderos renglones de la historia se escribieron en lugares como el que nos encontramos. Y también hay un hecho que creo que merece la pena que destaquemos, y es que Rosalía Zapico González sea precisamente una mujer. Una mujer que vamos a ver cómo, en lo que fue la verdadera resistencia contra el franquismo, las mujeres tuvieron tanto protagonismo como los hombres. Voy a recordarles una triste figura, quizá uno de los asesinos más sanguinarios que ejercieron la represión franquista en esta cuenca minera. En aquella época era capitán de la Guardia Civil y se llamaba Manuel Bravo Montero. Era hijo de otro destacado policía, Manuel Bravo Portillo, al que habían matado unos anarquistas allá por 1919 o 1920. Este Manuel Bravo Montero tuvo su destacamento asentado sobre todo en la zona de Río Seco. Y en su paso por la Asturias minera quedó sorprendido sobre todo por la entereza de sus mujeres. Alguna de ellas llegó a suicidarse en Barredos solamente para no ir a declarar delante de Manuel Bravo Montero. Y aunque era un tipo sanguinario, vino a decir algo así como esto. Dijo: magníficas, sublimes, mujeres asturianas, capaces de quitarse la vida por un ideal revolucionario. Aunque son mis enemigas, yo las admiro. Acabó reconociendo, porque son españolas al fin. Evidentemente, hubo otras mujeres como Rosalía, una mujer de aquí, de una de nuestras aldeas, de Les Codes, nacida en torno a 1925, hija de Secundino y de María, que trabajó en el lavadero de carbones asturianos, que se casó con Benjamín González Lada, que fue uno de los dirigentes del Partido Comunista más destacado de la cuenca del Nalón, al cual Constantino Zapico Boger tenía como uno de sus principales enlaces, que participó, por ejemplo, en los sabotajes que se perpetraron el 18 de julio de 1946 en el cable aéreo de carbones asturianos, que después intervino en la reorganización del Partido Comunista a consecuencia de la redada de julio, agosto y septiembre de 1946 y que acabó siendo detenido a finales de noviembre por estas actividades. Y que todavía recurrió a él, el Partido Comunista, a principios de los 50 para volver a reconstruir precisamente la organización sobre nuevas bases en la década de 1950. Rosalía, como ya se comentó, fue hermana, me parece que por parte de madre, de Ramón González González, que se tuvo que tirar al monte
hacia agosto de 1950, y esto, ella ya era colaboradora y enlace, pero va a reforzar su compromiso con la resistencia armada a partir de esa fecha. Y llegamos, efectivamente, a aquel 8 de noviembre de 1951, poco más o menos sobre las 7:20 de la tarde, en la cual todavía existen múltiples incertidumbres de qué fue exactamente lo que ocurrió aquí donde nos encontramos en esa fecha. Desde luego tenemos una versión oficial, según la cual 2 guardias civiles del destacamento de la Nueva, que se pueden identificar, están identificados, Avelino Braña Villamarzo, que era el guardia primero, que fue el que disparó contra ella, y Juan Barbero Álvarez, que era el guardia segundo. Según la versión oficial, estaban aquí en lo que ellos llamaban un servicio de apostadero, porque esto es, como bien ven, una encrucijada de caminos que daba servicio a distintas aldeas y localidades de la zona. Y según ellos, a las 7:20 fueron detectados por un perro. Era habitual que los guerrilleros se desplazaran por el monte acompañados de un perro, porque los tenían especialmente adiestrados para detectar la presencia de la Guardia Civil. Por tanto, este aspecto del testimonio resulta bastante verosímil. Y ellos en el atestado consignaron que quienes se aproximaron, utilizando la propia terminología de los atestados, les agredieron, dispararon contra ellos. Según su versión, repelieron la agresión, dispararon contra 2 personas que huían, vieron que una caía y que la otra escapaba. Persiguieron durante un tiempo al que escapaba, no lo pudieron alcanzar porque la espesura y lo intrincado de la zona dificultaba la persecución, y retrocedieron a identificar a la persona que había caído. Y fue ahí entonces donde descubrieron a Rosalía todavía viva. Todavía viva porque, según ella declaró, había venido aquí a contactar con su hermano Ramón, cosa que no está completamente demostrada. Tenemos la descripción del forense, en la cual se constata que fue disparada por la espalda y que la bala entró por la zona glútea y que tuvo una trayectoria descendente, por tanto dispararon en una posición algo superior a la de ella, y que salió por el muslo. La bala le perforó parcialmente la femoral. Evidentemente es una herida grave, pero es una herida que incluso a principios de los 50, si Rosalía hubiera tenido la atención médica que el caso requiere, podría haber salvado la vida, pero la dejaron in situ hasta que se desangró. Después, con esta especie de cinismo que caracteriza a los atestados, se indica que falleció por anemia. Se da la circunstancia de que 15 minutos después, a la altura de Cardiñuezo, poco más o menos como a las 7:30, se produjo un nuevo tiroteo. Y en el transcurso de ese tiroteo falleció un teniente de la Guardia Civil, que se llamaba Francisco Ruiz Zapata. Estos son los hechos tal como los conocemos a través del atestado que figura en el sumario que se incoó a raíz de la muerte de Rosalía. Ahora bien, cabe la posibilidad de que otra versión de los hechos fuera posible y de que no hubiera sido un encuentro puramente fortuito. ¿Por qué? Entre otras razones por lo siguiente. La última acción prácticamente que se le puede atribuir a la guerrilla antifranquista en estos montes asturianos se produjo poco más o menos un mes después, en torno al 18 de diciembre de 1951. El propio Ramón, acompañado de Rubio, se personó en 2 bares de la Nueva, en el de el Celso el del Chato y Ovidio la Morena, y perpetraron una represalia
que está íntimamente conectada con la muerte de su hermana, de lo cual podemos deducir que no fue un mero servicio de apostadero, sino que tenían la plena garantía de que estos falangistas, que bien formando parte de la contrapartida o bien respaldando a la brigadilla, secundaban a la fuerza pública en la persecución de los guerrilleros, habían proporcionado la información necesaria para que se produjera la muerte de Rosalía. Acto que hacemos aquí, desde luego, y este monumento que tenemos aquí, no es un acto de reparación. No es un acto de reparación, porque la reparación es imposible. Nadie puede volver el tiempo en sentido inverso. Y nadie nos puede devolver la vida de una persona asesinada con 26 años. Y nadie puede compensar nunca el dolor sufrido por los familiares, por los allegados, por los amigos de Rosalía, por esta pérdida. Pero, aunque este no puede ser un acto de reparación, al menos yo pienso que a todos nosotros y a la sociedad en la que vivimos nos hace un poco más dignos. Muchas gracias. El señor Juan Vega quiere hacerle un obsequio a Ramón como colaborador de un, veo a priori, excelente libro que tiene en sus manos. Hola, Arriba, arriba. buenas tardes casi ya. Yo quisiera... libro. Yo quisiera aprovechar la circunstancia que me permite entregarle a Ramón García Piñeiro este libro que Cartacuello, porque es uno de los partícipes que colaboró en su momento y que yo creo que me es merecido que se haga públicamente. Si me permitís un par de minutos para explicar lo que era el Cartacuello, es una memoria histórica, una memoria social que parte de Avilés y comarca y que en una especie de gráfico hacia al exterior se engarza con otras cuestiones que todas ellas están relacionadas con la represión, con la República primero, con la República, con el 34, con la guerra civil y con la cuestión de la represión, que fue muy dura. Habla no solamente de aquellos que fueron presos, los que fueron asesinados, sino habla también de aquellos que tuvieron que marchar en un gran éxodo a diferentes países y que nunca pudieron retornar. Yo sé que, aunque sea hablar de lo que es Avilés y comarca, es el punto de partida, pero también habla de cuestiones que ocurrieron en Gijón, en Pravia y aquí en San Magdalena. Es una pena que no tenga suficiente, pero creo que os merece la pena el leerlo y sobre todo en reconocer y agradecer públicamente aquí a Ramón de que haya sido uno de los 25, 26 arqueólogos, colaboradores, abogados, historiadores, investigadores y otros que pusieron su granito de arena y que esperamos que si ahora no dice mucho, dentro de 15 o 20 años va a decir mucho más. Muchas gracias por escucharme. Bueno, tiene la palabra Rebeca Cuetos González, bisnieta de Rosalía. Buenos días, primero a las autoridades y luego a todos vosotros por haber venido hoy a este día tan especial para nuestra familia y sobre todo para el hijo de Rosalía, porque yo voy a contarles la historia de Rosalía teniendo en cuenta las vivencias de mi abuelo, de su hijo, que creemos que es algo muy importante y que se tiene que escuchar porque sin sus vivencias y sin él hoy no hubiésemos estado aquí. Rosalía, ya habéis escuchado que nació en La Nueva, en Les Codes, en 1925. Es hija de Secundo Zapico y María González, conocida como Madruga, y fue la tercera de 6 hermanos. No tuvo una infancia buena, fue hija de la guerra, debiendo de huir a Orly, Francia, acompañada de sus hermanos Ramona y Miguel Zapico. A su vuelta a España, la contienda entre ideales políticos y los conflictos de la guerra no le dieron ninguna oportunidad a Rosalía y su familia pertenecía
a el bando de la República, lo cual no le hizo tener una vida para nada fácil. Ella conocía lo que suponía defender a ideales políticos y contrarios al régimen de la derecha. Sus hermanos, sus padres y su esposo sufrieron con ella las desdichas y principalmente de la guerra y posteriormente de la posguerra. En cuanto a su familia, hay que mencionar a su hermano mayor, Tino, que desapareció durante la guerra, desconociendo su paradero. Ramón, conocido como Ramonzón, del cual ya se ha hablado, estuvo fugado durante muchos años por los montes de Asturias y por él, ya conoceréis el porqué, mi bisabuela le asestaron un tiro y murió. Ramonzón murió emboscado en la Camocha en octubre del 52. Actualmente descansa en una fosa común del cementerio de Oviedo. Miguel, hermano de Rosalía, conocido como Zapico, estuvo preso en Oviedo varios años y desterrado otros tantos a Logroño y posteriormente a la Virgen del Camino, León. En cuanto a su hermana Ramonita, no llevaba la prisión y siempre tuvo en mente quitarse la vida, hecho que sucedió en 1956. Por último, su hermana Maruja, compañera de desdichas de mi bisabuela, tampoco se libró de la represión. Ya se pueden hacer a la idea de que Nadia Bueno le pasó a Rosalía. Rosalía estuvo casada con Benjamín González Lada, carpintero de profesión. Se casó en 1946. Fruto de ese amor nació mi abuelo, José Luis, conocido como Pepín o como Puscas, pudiendo disfrutar de sus padres lo que la posguerra le dejó. Benjamín fue condenado a prisión durante 13 años y 10 meses, así como condenado durante 2 ocasiones a la pena de muerte, por profesar esos ideales contrarios a la derecha. Privado de libertad en 1946, cumplió condena, primero en Oviedo y luego en Burgos, conociendo en la cárcel la muerte de su mujer. Finalizada su condena, fue desterrado a Bilbao 12 años, lugar donde rehizo su vida. Murió a los 59 años en Gijón, dejando de su segundo matrimonio a 2 hijas que se encuentran aquí entre nosotros y que a día de hoy también tienen en mente y pueden recordar la historia de Rosalía. Aunque Rosalía no tuvo una vida de prisión entre rejas, sí padeció una fuerte prisión ideológica. Mi abuelo, que siempre nos habla de ella cada vez que puede, nos puede contar pocas cosas porque vivió con tan solo 8 años lo que sucedió con su madre. Una de las vivencias más nítidas que tuvo es el momento en el que la Guardia Civil llegaba a la casa donde vivía en Las Codes. La Guardia Civil subía unas 2 o 3 veces por semana y bajaban tanto a Rosalía como a sus hermanas Maruja y Ramona al cuartel de Ciaño a comer pasquines, pues era la represión más fácil que tenían para ellas. Posteriormente las liberaban para que volviesen a su casa y, como si no fuera suficiente comer pasquines, volvían de nuevo a su casa y les obligaban de nuevo a comer pasquines. Estos sucesos tenían un remedio, aceite de ricino, y mi abuelo era el encargado de ir a la droguería a por ese aceite para que pudiesen vomitar los pasquines, pudiendo únicamente hacer eso porque veían que su familia estaba sufriendo pues atrocidades. Aunque no lo crean, la Guardia Civil nunca tocó a mi abuelo, lo cual no sé si era mejor o peor, porque veía desde la barrera estos sucesos. Mi bisabuela estaba controlada por la Guardia Civil, no iba a ser menos, puesto que su hermano Ramonzón era uno de los fugados más buscados de la contienda asturiana. Rosalía, una persona bella y de buena voluntad, palabras que nunca dejas de escuchar por parte de mi abuelo, intentaba defender a sus compañeros de ideas, suministraba ropa, comida, calzado. Incluso les dejaba la casa de su madre para poder darles alojamiento, durmiendo en la tenada, en el horro o incluso dentro de la casa con ellos. Pero un día todo cambió. Habían llegado noticias del que el bando nacionalista estaba realizando una fuerte presión en la zona y todos aquellos que secundaban ideas obreras estaban muriendo. Ella, trabajadora en los lavaderos de carbones de Samuño, a unos 150 metros donde sucedió su asesinato, se ausentó de su trabajo para enlazar con sus fugados.
con los fugados a los que ayudaba. Cogió vino, ropas y calzado y allí se dirigió. El problema fue que la Guardia Civil estaba sorpresivamente esperándoles. De tal manera que cuando la Guardia Civil les vio, asestaron tiros. Los fugados escaparon, pero ella no. Era la presa perfecta. Los verdes, que tanto sabían que ella ayudaba a los fugados, le habían asestado ese tiro perfectamente y estratégicamente contado, pensado y contado. Y eso es lo que nos cuenta siempre mi abuelo. No es historia recogida, pero es la vivencia de su memoria, que siempre va a acompañarle y que, aunque no aparezcan los libros, se tiene que contar y no se puede olvidar. Ese tiro perfectamente pensado dejó a mi bisabuela tirada en el suelo, pidiendo ayuda. No dejaba a la Guardia Civil que la socorriesen, que la ayudasen, ni vecinos ni amigos, y mucho menos las personas que estaban en el monte esperando y ayudándola y que habían recibido tanta ayuda por parte de ella. No pudieron bajar a ayudarla. Tardó 2 horas largas en fallecer, desangrada y de frío. Pedía que la tapasen, que tenía mucho frío, y así murió con 26 años y con un hijo de 7, al que no podría ayudar más. Al día siguiente, su cuerpo, sin vida, seguía en el suelo. Los guardias civiles obligaron a unas personas que pasaban por el camino vecinal a coger una escalera y cargarla con el cuerpo, cargar su cuerpo, bajándolo al cementerio. Fue enterrada boca abajo, deshonrada por sus ideales, cosa que mi abuelo siempre sufrió durante muchos años. Actualmente está dignamente sepultada en el cementerio de Ciaño, tras haber solicitado previamente al ayuntamiento el desentierro de su cuerpo con mucha insistencia, pues no querían realizar dicho desentierro. Mi abuelo, con 16 años, levantó su cadáver, enterrándola, como bien he dicho, en el cementerio, y decidió poner en su lápida la rúbrica «Asesinada el 8 de octubre de 1951». La muerte de mi bisabuela, como pueden ver, no ha sido un suceso para nada asimilado por esta familia y mucho menos por mi abuelo. Y no fue hasta hace bien poco cuando pudo venir y ver y vivir el lugar donde murió su madre. Por eso estamos aquí hoy, para que este sitio y este hecho no desaparezcan nunca. Especialmente queremos agradecer al alcalde de Langreo, a Javier Fernández, a Rafael Velasco y a Juan Cigarría, porque sin ellos no habría sido posible esto. Han hecho un trabajo a contrarreloj muy rápido que nadie hubiese esperado que hubiesen hecho, y menos, ya veréis, con esta cosa tan bonita que esperemos nunca desaparezca, mucho menos en el olvido. Por ella, por Rosalía, por mi familia, por todas las mujeres que cayeron, y creo que en especial por mi abuelo, que sin él pues no estaríamos aquí. Muchas gracias. Bueno, y así más, y para finalizar, tiene la palabra el señor alcalde, presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Langreo, don Jesús Sánchez Antuña. Yo creo que se me oye, ¿no? Sí. Vale. Ahorramos piles. Afortunadamente... No te tapes. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a este acto. Uno de los privilegios y de las satisfacciones que tiene ser alcalde es poder participar en este tipo de actos. Cuando Vicente Gutiérrez Solís Ayuda. Alguien se desmayó, sí, a ver. ¿Quién hay? Cuando Vicente Gutiérrez Solís me llamó por teléfono para decirme que Pepín quería venir después de prácticamente después de muchos años a conocer el lugar donde habían matado asesinado a su madre, pues bueno, yo que
como militante del Partido Comunista de España, había escuchado como muchos camaradas historias relacionadas con Rosalía. Era temas de conversación, porque evidentemente en esta zona, y veo picares de gente que lo conoce mucho mejor que yo, aquí podríamos decir que en cada casa, en cada vivienda, en cada pueblo, hay gestos, hechos de represión del franquismo. Pero lo de Rosalía era un elemento que sobrepasaba todas las historias por su crueldad. Lo habíamos escuchado, una mujer joven que le pegan un tiro y que en vez de venir y asistirla, por humanidad, pues la dejan morir. Y eso corrió, pues evidentemente era conocido por todos los pueblos de la zona, y evidentemente eso se conocía en el ámbito político y en el ámbito del partido, y se contaba. Pero evidentemente yo cuando me lo contó, cuando me llamó por teléfono, le dije, hombre, a ver, el despacho está abierto, venir por aquí, pero a mi entender, y se lo dije a Vicente, a mi entender el tema no puede quedar en acompañarle al lugar donde mataron a la madre, sino que merecería hacer un reconocimiento. Debo decir que al principio, lo puede decir Vicente, era un poco reacio. Posteriormente yo lo intenté convencer de que el patrimonio de Rosalía, evidentemente la historia de Rosalía le corresponde a él y a la familia, pero también a todos y a todas los que de una u otra manera sufrieron la represión, y de una u otra manera somos responsables de mantener la historia y de que no caigan en el olvido. ¡Viva Rosalía! ¡Viva! Bueno, gracias a todos por venir y espero que os guste, ¿vale? En esos casos, evidentemente, la familia se remarca el pero a ver, yo lo que entiendo bien es una familia que la figura sobrepasa a la familia. De vacaciones vamos a hacer nosotros sabemos que eres sobre también.